Buenas tardes, profesor. Yo le voy a presentar nuestro proyecto. Nuestro proyecto se trata de utilizar un transistor LM358 como un sensor de temperatura con un amplificador operacional que servirá como comparador. Nuestro proyecto pues básicamente trata de realizar un switch automático que cuando aumente a cierta temperatura el transistor enviará una señal y activará un relevador, y a su vez activará un sistema de enfriamiento. Cuando la temperatura pues, por el sistema de enfriamiento baje, entonces el sensor recibirá pues esa señal y desactivará el sistema de enfriamiento automáticamente, y esto pues se realizará infinidad de veces. Pues a continuación le voy a presentar cómo funciona. El siguiente es básicamente nuestro circuito electrónico, el cual consta del sensor de temperatura, el amplificador operacional que servirá como comparador, un potenciómetro, un transistor que servirá como amplificador de la señal, un relevador, un LED que servirá como un visualizador de que señalará o indicará que el sistema está encendido, y del ventilador. Demostraré cómo funciona si aumentamos la temperatura del sensor con un encendedor. Enviará una señal al amplificador, al transistor y al relevador, que activará automáticamente el ventilador o el sistema de enfriamiento. Si calentamos o aumenta la temperatura en el sensor, el ventilador se encenderá automáticamente, al igual que el LED, como un visualizador de que el sistema está funcionando. Y ahí vemos que encendió. Cuando la temperatura del sensor disminuya, se apagará automáticamente también. Una vez más, ahí encendió nuevamente. Y ahí se apagó. ¿Cómo saber a qué temperatura se va a encender? El sensor de temperatura a su salida envía una señal o un voltaje que cada 0.01 volt equivale a 1 grado centígrado. Entonces veamos el voltaje de su salida del sensor de temperatura. Nos marca una temperatura, un voltaje de 0.029 a 30 volts, lo que significa que está aproximadamente a 29 o 30 grados centígrados. A la temperatura a la que está ajustada nuestro sistema es a una temperatura de 38 a 39 grados. Esto quiere decir que cuando la temperatura aumente, la señal del que enviará el sensor, el voltaje será mayor. Entonces, con ayuda del amplificador operacional, que sirve como comparador, al momento de que la señal enviada por el sensor sobrepase la que ya está ajustada por el potenciómetro, enviará una señal al transistor 2N22A, que amplificará la señal, y así podrá encender el relevador y a su vez el sistema de enfriamiento. Veamos el voltaje que envía el transistor cuando aumenta su temperatura. Aquí vemos que encendió. Entonces midamos la temperatura de la salida del sensor y vemos que es de 71. Esto quiere decir que la temperatura
del sensor es de 67, 65 grados centígrados. Cuando se apaga, la temperatura disminuye hasta los 30 o 32 o 30 grados centígrados, que es menor a la que ya está ajustada de base, que es de 38 a 39 grados. Y esto sería todo. Nuestro proyecto, un sistema de enfriamiento por un sensor de temperatura automático. Se apagó. Pues eso sería todo. Muchas gracias.